conferencia a continuación es endometriosis e infertilidad. Mi nombre es Mario Pájaro, yo soy ginecólogo especialista en reproducción de INSER Cartagena. Para hablar de endometriosis e infertilidad, tenemos que recordar que esta es una patología que se considera de teorías y preguntas. Es conocida como una infección ginecológica común que consta de presencia de tejido similar al endometrial por fuera del útero, que va a llevar a una reacción inflamatoria crónica y se asocia a dolor pélvico y a infertilidad. Es importante mencionar que esta está en el 64% de las mujeres menores de 30 años, teniendo su mayor porcentaje entre el 20 y 29 años, lo que está en la mujer de la edad reproductiva. Debemos mencionar que esta patología está descrita hace más de 300 años y que aún se desconoce mucho de ella, que una de cada 10 mujeres en edad reproductiva la pueden padecer, que se encuentra entre 20 y 50% de las mujeres que tienen infertilidad y que el 30 al 50% de las mujeres que tienen endometriosis van a tener una infertilidad. Es también importante mencionar que pacientes que son sometidas a una ligadura de trompas por laparoscopia se ha hallado entre el 1 al 7% de estas y en el casi 50% de las pacientes con el diagnóstico de infertilidad por endometriosis. En cuanto a sus causas, se ha hablado acerca de muchas hipótesis, entonces esta sigue siendo un poco controvertida. Es importante mencionar que la endometriosis está o tiene una tasa de embarazo de entre 2 al 10% y una paciente que no la padezca entre el 15 al 20% por mes. También en el 2016 Prescott presentó un estudio, uno de los estudios más grandes prospectivo de corte, con 58.000 mujeres, donde se manifestó que existe 2 veces mayor de riesgo de infertilidad en mujeres que tienen una endometriosis y que este riesgo realmente va a aumentar de acuerdo a la edad. Entonces, la endometriosis es una enfermedad que es desafiante y requiere una decisión entre el médico y el paciente en cada una de las etapas de esta. Pero sí, hay que mencionar que en todas las etapas tiene un impacto negativo en la parte de fertilidad. Entre más grave sea este impacto de la enfermedad, menor va a ser la posibilidad de lograr una gestación. ¿Cuáles son los mecanismos hipotéticos que se han mencionado acerca de la endometriosis? Es importante la anatomía pélvica distorsionada que se presenta por las adherencias. Esto va a haber una liberación, una dificultad en la liberación de los ovocitos, una dificultad para su captura y una alteración en el transporte del mismo. En el líquido peritoneal va a haber un aumento en el líquido peritoneal, por lo tanto van a haber aumento de las concentraciones de prostaglandinas, proteasas, citoquinas inflamatorias, lo que va a producir una inflamación sistémica y divide o dificulta la captura del óvulo. En cuanto a la función hormonal, está demostrado que los anticuerpos y los linfocitos pueden aumentar a nivel endometrial, el endometrio. Por ende, van a causar una alteración en la receptividad endometrial y la implantación fácil del embrión en las pacientes que tienen esta patología. Las anormalidades endocrinas y ovulatorias, se ha encontrado una dificultad marcada en la fase lútea, donde va a haber una alteración en el crecimiento folicular y además podemos encontrar que van a haber unas fases lúteas un poco más cortas, con niveles de estradiol más bajos y una secreción de progesterona dependiente de la LH en la fase lútea del ciclo. Va a haber una alteración de la implantación. Hay que manifestar o recordar que en esta patología va a haber una disminución de la integrina, que es una molécula de adhesión al endometrio por parte del folículo, y que además va a haber una disminución de la enzima L-selectina que está en la superficie del blastocito, dificultando pues de que haya una adherencia de este con el endometrio. En cuanto a la calidad de los ovocitos, los embriones, sí es importante manifestar que las prostaglandinas y las citoquinas van a alterar el líquido folicular y entonces va a haber un desarrollo de estos un poco más lento en comparación con las pacientes que no lo padecen.
Además, dentro del folículo va a haber una mala calidad de los ovocitos y posteriormente de la capacidad de formar un buen embrión. Esto se ve más que todo en las pacientes que tienen endometriosis severa y que son pacientes de ovocitos donados que llevan un embarazo normal, contrario a pacientes que son completamente sanas y vienen de donantes que tienen algún grado de endometriosis. El transporte hacia el útero también se va a ver afectado. Se encuentra que en el 64% de los pacientes que tienen endometriosis van a encontrar una alteración a nivel de las trompas, diferente a un 32% que es el que encontramos en una paciente que tiene una infertilidad sin alteración de la endometriosis. Entonces, a manera de resumen, este dibujo, donde vemos la importancia de la alteración anatómica, donde va a haber una distorsión, donde van a haber alteración de las trompas y la dificultad que vamos a tener para la unión ovocito-espermatozoides. En el líquido peritoneal va a haber un aumento de los factores de tumorales, un aumento de las interleuquinas 6 y 8 principalmente. A nivel ovárico podemos encontrar endometriomas, lo que van a dañar la calidad de los ovocitos y la cantidad en número de los mismos. En esta tabla, descrita en el libro Endometriosis, Ciencia y Práctica de Linda, podemos manifestar que aquí se hace un resumen claramente de lo que habíamos manifestado, donde por ejemplo vemos una alteración de la receptividad endometrial secundaria a la resistencia a la progesterona y que va a hacer un aumento de la actividad de las aromatasas, entre otras, como ya hemos mencionado, como la alteración de la LH, que nos va a hacer una luteinización y una dificultad para la ruptura. En cuanto al diagnóstico, este también se ha visto reflejado en dudas y preguntas. Siempre sigue siendo aún claro el dolor pélvico, la dismenorrea y la dispareunia como uno de los síntomas predominantes para hacer la sospecha de este diagnóstico. El hallazgo de masas anexiales, nódulos en ligamentos uterosacros y una ecografía con endometrioma nos van a ayudar mucho como apoyo diagnóstico. La laparoscopia sigue siendo pues el método diagnóstico definitivo, aunque es claro que no debe ser de rutina o no se considera realizar de rutina en pacientes que están totalmente asintomáticas, que tengan solo infertilidad y que no se esté sospechando de esta patología. Para hablar de tratamiento, tenemos que mencionar que existen varios factores y varios conocimientos y pensamientos, opiniones acerca de cuál es más apropiado para esto. El tratamiento es importante dividirlo en tratamiento médico, en cirugía y la reproducción asistida. Actualmente se considera que este va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad. Se considera aún que el manejo expectante sigue siendo una opción, aunque poco recomendable, porque la tasa de natalidad está entre 2 a 3% al mes, lo que es muy bajo para hacer una recomendación de este tipo. La endometriosis leve, la inducción de la ovulación con inseminación intrauterina sigue siendo pues una opción en las tasas de fertilidad, y la inducción de la ovulación debe limitarse de 3 a 4 ciclos, ya que también cada ciclo va a hacer una alteración y va a poder estimular el crecimiento de la lesión de la endometriosis. Pero bueno, ¿qué dicen las sociedades de reproducción un poco más reconocidas acerca de este manejo? En este caso, vamos a hablar de la europea, de Royal Colleagues y de la Asociación Americana. En cuanto a la ESRE, que es la Sociedad Europea, ellos mencionan que las formas mínimas, la supresión ovárica no va a mejorar pues las posibilidades de la fertilidad, pero que la laparoscopia para hacer resección de estas lesiones y hacer liberación de adherencias ha demostrado una mejoría en pacientes pues con niveles mínimos y leves. Manifiestan que no hay una evidencia suficiente para determinar si la resección quirúrgica de las lesiones va a mejorar la posibilidad de embarazo cuando los casos son moderados o severos. El in vitro es un tratamiento netamente indicado para ellos, más aún cuando existen algunas otras causas asociadas a estas patologías, y que las tasas de embarazo en pacientes que tienen una endometriosis siguen siendo un poco menores a las pacientes que solo tengan alteración de las trompas.
En cuanto a la sociedad americana, es importante mencionar que ellos tienen mucho en cuenta la edad, el tiempo de la infertilidad, la historia familiar, la coexistencia de dolor pélvico y el estadio pues, de la enfermedad en la paciente. La laparoscopia cuando se va a realizar siempre debe destruir o resecar todas las lesiones que sean visibles. En los casos mínimos y leves en pacientes jóvenes se puede hacer un manejo expectante. Recomienda la inducción de la ovulación y realizar pues inseminaciones intrauterinas. Cuando la mujer tiene más de 35 años, se recomienda siempre una estimulación o definitivamente pasar in vitro. Y en los estadios moderados o severos se indica la cirugía laparoscópica conservadora, teniendo en cuenta que esta nos va a mejorar un poco el pronóstico, aunque haya que pasarla durante el procedimiento de laparotomía si es necesario. ¿Qué dice el Royal College? El Royal College habla un poco más amplio, tiene unas decisiones un poco más amplias. Ellos mencionan que la supresión de la función ovárica con endometriosis leve o mínima definitivamente no se recomienda, no debe indicarse. No hay una evidencia que hable aún cuando la lesión tiene casos más severos de esta supresión de la función ovárica. Hablan de que la cistectomía debe hacerse completa, incluso con lecho del quiste, y se recomienda solo cuando sea mayor de 4 centímetros. El tratamiento hormonal después de la cirugía mencionan que para ello no aumenta pues, las tasas de embarazo. El lavado tubárico mejora los casos de embarazo en las pacientes con infertilidad. La inseminación uterina se recomienda en pacientes que tengan alteraciones mínimas o leves y también recomiendan el FIP, el in vitro, como un tratamiento con buena respuesta. El Royal hace mención importante de la importancia de lo que es la ayuda en consejería a este tipo de pacientes. Además de lo mencionado, entre todos recomiendan el índice de fertilidad endometriosis. Esto es una puntuación que se realizó en el 2017 y nos ayuda a predecir la tasa de embarazo en pacientes hasta 3 años después de haber realizado una cirugía. Entonces, la puntuación es variable, es importante en ella la edad de la paciente, el tiempo de la fertilidad y si ha tenido o no antecedentes de embarazo. En ella se refleja también la descripción de una relación de las lesiones intraoperatorias que hayan tenido según la escuela de la ACRM y una puntuación funcional operatoria. La escala va de 0 a 10 y las pacientes con mayor puntaje van a tener posibilidades de logro de una gestación más fácil según el resultado que tengan de manera espontánea. Entonces, siguiéndonos por esta, ellos mencionan, después de una cirugía, importante la edad y la antimuleriana. Entonces consideran que pacientes que estén entre 35 años o menos con una antimuleriana normal y los hallazgos hayan estado altos, se debe considerar entre 5 y 12 meses de buscar la concepción de manera natural. Va a variar entonces esto de acuerdo a la edad y la hormona antimuleriana, pero miramos que en el compromiso, cuando es realmente un compromiso profundo, se debe considerar realizar el in vitro antes de una cirugía de inversión. En cuanto al endometrioma, se menciona que siempre la búsqueda es que esté por encima, cuando se considere quirúrgico, por encima de 4 centímetros. Si entonces tenemos un endometrioma de 4 centímetros, pero una antimuleriana que está completamente normal, se podría hacer una cirugía antes de realizar cualquier tratamiento. Si tenemos un endometrioma que mide menos de 4 centímetros y una endometriosis, y una antimuleriana completamente normal, se debe En cuanto a la endometriosis, tenemos que mencionar en este punto, si el endometrioma mide menos de 4 centímetros y tenemos una antimuleriana normal, podemos considerar primero hacer un tratamiento in vitro en algunas pacientes y
estas pacientes alcanzan a tener incluso embarazos con sesiones de manera espontánea sin ninguna otra intervención. Cuando definitivamente encontramos antimulerianas anormales disminuidas, se recomienda definitivamente el tratamiento in vitro. Por último, de acuerdo al compromiso o a la severidad que tenga la endometriosis, tenemos que mirar que es importante determinar el acceso a los ovarios. Si tenemos un compromiso, pero tenemos un absceso visible a los ovarios, se recomienda inicialmente realizar un tratamiento de in vitro antes de realizar una intervención quirúrgica. Diferente a si no encontramos los ovarios visibles, donde se recomienda inicialmente realizar pues, una intervención quirúrgica. En la terapia se encontró o se realizó en el 2020 acerca un estudio, un metaanálisis y una revisión sistemática publicada en Fertility and Fertility, donde mencionan con respecto al placebo la utilización de 14 medicamentos médicos, tratamientos médicos para la endometriosis, donde se menciona, por ejemplo, el uso de la medroxiprogesterona, el danazol, la cirugía laparoscópica con letrozol, la cirugía laparoscópica solo, los análogos, el uso de pentosifilina, entre otros. Entonces, ¿qué encontramos? Que en comparación con el placebo, la laparoscopia quirúrgica sola y el uso de antagonistas sola mejora las posibilidades de un embarazo clínico. Vemos que tenemos un índice de confianza alto y un odds ratio pues, que nos hace considerar que es posible que esto sea funcional, que sea aceptado estos puntos. En comparación con el placebo y no realizar ninguna intervención, se encontró que el lipiodol es una sustancia que se utiliza, yodada, que se utiliza para mirar las trompas en la histerosalpingografía, que en este caso podríamos llamar lavado de trompas en pacientes con endometriosis, y la laparoscopia quirúrgica más la pentosifilina han tenido una mayor probabilidad de embarazo clínico en comparación con placebo y ninguna intervención. Es importante mencionar que estos estudios fueron pues en bases de búsquedas abiertas y que tienen un índice de confianza bastante grande, por lo cual hay que hacer una mejor revisión de lo que se vamos a utilizar. Tanto que Cochrane, en un artículo nuevo, publica que el uso de la pentosifilina en las mujeres con endometriosis no se ha encontrado pues que haya una diferencia significativa en el logro de la gestación, o es una evidencia que definitivamente es baja, ni tampoco en el número de abortos. Para este estudio Cochrane no utilizó o no encontró reportes de nacidos, pues, de la tasa de nacidos vivos en el uso de pentosifilina en pacientes con endometriosis. Ya a manera de conclusión, es importante mencionar que la edad de la mujer, la duración de la fertilidad, el dolor pélvico y el estadio de la endometriosis son importantes para determinar cuál es el plan de manejo que vamos a determinar en nuestras pacientes. Que el beneficio del tratamiento laparoscópico en la endometriosis mínima es insuficiente para hacer una recomendación como único tratamiento en la probabilidad de embarazo. Que cuando se realiza una laparoscopia, bien sea por cualquier medio, es importante mirar de que no hayan lesiones por endometriosis, y si las hay, así no haya procedimiento de fertilidad o búsqueda de fertilidad, realizar la ablación de las mismas. Las pacientes jóvenes menores de 35 años que tengan endometriosis 1 o 2 y una infertilidad asociada, se pueden realizar estimulaciones de la ovulación e inseminaciones como tratamiento de primera línea. La paciente que tenga más de 35 años y estemos buscando pues fertilidad, definitivamente es indispensable realizar inseminaciones o tratar de llevarla a un tratamiento de un in vitro. Las mujeres con endometriosis un poco más severa, niveles 3-4, que estén asociadas a infertilidad, el tratamiento quirúrgico debe ser conservador, bien sea por laparotomía o por laparoscopio,
y verificar qué tan beneficioso va a ser y de acuerdo al tratamiento y la relación que tenga la antimuleriana y la edad de las pacientes. Tratamiento quirúrgico con la endometriosis deben estar relacionados con la hormona antimuleriana, ya que esta nos va a ayudar a determinar el mejor plan en el mejor momento para nuestros pacientes. Las pacientes con endometriosis 3-4 que no puedan concebir después de una cirugía, se recomienda el uso del in vitro y pensar en ovonación o transferencia de embriones congelados. Entonces, por último, debemos mencionar pues que el in vitro definitivamente sigue siendo el tratamiento más eficaz en las pacientes con infertilidad e endometriosis. Para cerrar, este mensaje que definitivamente encontré, sí es un artículo publicado en una revista de alteraciones psicosomáticas y ginecología, y es importante mencionar que no debemos olvidar la endometriosis y la infertilidad aún estando en temporada COVID. Muchas gracias.